Hola amigos, aquí el pastor Doug Batchelor y queremos darles la bienvenida a nuestra noche de viernes de preguntas bíblicas. Vamos a considerar esta gran pregunta. ¿Fue el apóstol Pedro el primer papa? ¿Acaso todos estos papas han seguido la sucesión de Pedro? ¿Jesús le dio a Pedro las llaves del reino? Claro, esta es una enseñanza clara en la Iglesia Católica Romana y la gran pregunta ¿es bíblica realmente? Aquí tenemos la enseñanza oficial de la Iglesia. El obispo de Roma tiene la primacía sobre la Iglesia, ya que es el sucesor de San Pedro, quien recibió tales prerrogativas de Jesucristo. Luego dicen, si por tanto alguien dice que el pontífice romano no es el sucesor del bendito Pedro en esta primacía, que sea maldito. Eso quiere decir declarado como hereje. Eso viene del primer concilio vaticano de 1870. Verán, para millones de católicos alrededor del mundo eso es una enseñanza comprometedora. La pregunta que se debe hacer es si esto realmente es bíblico. Ahora, yo tuve un tío, no fue muy religioso la mayor parte de su vida, y nos sorprendió mucho a todos cuando nos dijo cerca del fin de su vida que quería confirmar su bautizo como católico. Pensé, oh tío, me encantaría estudiar contigo. Estudiemos la Biblia. Él dijo, no puedo estudiar tu religión. Solo la Iglesia Católica puede ser rastreada de manera continua hasta sus raíces en el apóstol Pedro. A él le habían enseñado esta doctrina y él pensaba todas estas iglesias que han aparecido a lo largo de la historia, pero la única iglesia que tiene una sucesión interrumpida hasta el principio es la Iglesia Católica. ¿Es eso cierto? Bien, gran parte de este malentendido se basa en el pasaje que se encuentra en Mateo 16:13. Así que leamos eso juntos. Empezaré en Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces este es el pasaje donde dicen que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca de Pedro construiré mi iglesia. Pero ¿es eso lo que realmente dijo Jesús? ¿Realmente construyó el Señor su iglesia sobre el apóstol Pedro? Si uno preguntara cuál de los apóstoles era el más volátil, uno diría Pedro. ¿Cuál de los apóstoles era el más boquisuelta? Pedro. Y si uno mira en ese mismo pasaje, solo hay que ir al versículo 22 de Mateo 16, mismo capítulo, y dice ahí, empezaré con el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, es decir Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces me parece sorprendente que la Iglesia Católica enseña que en un pasaje el Señor dice, constituiré mi iglesia en la roca que es Pedro, y luego unos cuantos versículos después el Señor le dice, Satanás a Pedro. No, ¿qué está diciendo Cristo? Cuando Pedro dijo por inspiración del Santo Espíritu, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, cuando el Señor les dijo, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Señor dice, noten las palabras, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y luego en el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, la palabra Pedro, ahí es Petros. Eso es muy importante, Petros. Eso significa una piedra que se desprende de un bloque. Esa piedra que rueda, un pedazo de una roca. Entonces hay una gran distinción aquí. Y yo también te digo,
tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dos palabras muy diferentes se usan aquí. Dicen eres Pedro, la palabra ahí es Petros, que significa una piedra que se desprende de un bloque, una piedra que rueda, un pedazo de una roca, una piedra que uno puede tirar de un lado a otro, una piedra que puede ser rodeada por las olas del mar, es pequeña. Pero luego dice, y sobre esta roca está Petra, y la Petra es una roca inmensa, un domo de roca, una roca muy grande. Hablamos del estrecho de Gibraltar, las puertas de Hércules, una roca enorme. El Señor está diciendo en esta declaración que hiciste, Pedro, constituiré mi iglesia. El Señor no va a construir la iglesia sobre el apóstol Pedro, sino en la declaración. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Pues hay varias maneras de saberlo. Dejaremos que la Biblia nos lo explique. Primero que nada, Pedro no lo interpretó así. Si miramos en los escritos de Pedro, él dijo, Cristo es la única roca sobre la cual construiremos la iglesia. Él nunca dijo, yo soy la roca sobre la que construimos la iglesia. Uno puede mirar eso en 1 de Pedro 2:4 al 8 para encontrar eso. Los otros apóstoles estaban presentes ese día. ¿Cómo lo interpretaron? Ellos oyeron eso. ¿Cómo interpretaron esa frase? ¿Acaso dijeron, bueno, ahora vamos a inclinarnos ante Pedro, pues él será la roca sobre la cual el Señor construirá la iglesia? No. Llegando al final vemos en Mateo 20:20, Mateo 9:33, Lucas 22:24, 26, los discípulos discutían entre ellos, ¿cuál de ellos era el mayor? Si el Señor había dicho que Pedro era el mayor, entonces, ¿por qué pasó eso entonces? ¿Cómo lo vio el apóstol Pablo? ¿Consideró a Pedro como la cabeza de la iglesia? No, Pablo era bastante claro al decir que la iglesia tiene varios pilares. Él dijo, Pedro es un pilar, Jacobo es un pilar, Juan es un pilar, pero la piedra angular es el Cristo en la iglesia. Pablo incluso reprocha a Pedro por su comportamiento hipócrita cuando estaba con los judíos en Asia. Entonces se cree que Pedro es el pilar sobre el que la iglesia descansa y que Pedro es infalible y no comete errores. Y la iglesia católica cree que, como tiene la sucesión y la autoridad de Pedro, que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, desde el trono, que eso es como la palabra de Dios y que puede hasta abolir la escritura misma. Pedro no lo vio así, Pablo tampoco, incluso la mayoría de los padres de la iglesia, hasta el mismo Agustín, a quien los católicos ven como uno de los más grandes padres, él mismo decía que la Petra sobre la cual la iglesia sería construida era Cristo, no Pedro. Entonces, solo fue recientemente en la historia católica que empezaron a adoptar esa posición. En realidad, el Señor dijo que Pedro era inestable. No hubiera construido su iglesia sobre Pedro. Dijo, Pedro, tu fe está a punto de fallar, pero oro por ti, que seas convertido y tu fe no falle. ¿Acaso Jesús no construyó su iglesia sobre uno de los apóstoles que él mismo dijo que iba a estar totalmente convertido hasta después de la crucifixión? Otra cosa en la que debemos pensar es, si el Papa es el sucesor del ejemplo de Pedro, ¿por qué no se casan? Pedro estaba casado. Podemos leer en 1 Corintios 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una mujer, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Entonces, ¿cómo puede el Papa decir que siguen el ejemplo de Pedro si de verdad quieren saber si hubo un apóstol a quien llamaran cabeza de la iglesia? No era Pedro, no era Juan, ni Mateo, no era Pablo, era Jacobo, no el hermano de Juan, sino el hermano de Jesús. En Hechos 12:17 dice, y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. A Jacobo usualmente se lo consideraba algo así como el presidente de la junta. Debido a su edad, era el hermano mayor de Jesús, era el patriarca cuando seguía allí en Jerusalén. Hechos 15:13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y vamos a Hechos 21:18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos.
Entonces están Jacobo y los ancianos, Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que se me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan. Cefas era otro nombre de Pedro, cuando eran considerados como columnas. Siempre mencionan a Jacobo primero. Yo no creo que Jacobo sea sobre quien la iglesia está construida. La Biblia es muy clara que la iglesia está construida sobre el Señor Jesucristo. Él es la piedra angular, no ningún hombre. El Cristo es la cabeza de la iglesia y de hecho el título Papa era desconocido para los apóstoles. Para el apóstol Pedro es un término que era aplicado rara vez como título oficial hasta finales del siglo XI. Es más, ningún cristiano antiguo pensó que una primacía hubiera sido supuestamente dada a Pedro y luego transmitida a sus sucesores. Así concluye el académico alemán Martin Hegel. No hay manera histórica ni teológica demostrable de llegar a lo que luego se conoció como primacía papal. El Señor Jesús innegablemente construyó su iglesia, su verdadera congregación, sobre Él mismo. Solo hay que ver Efesios 2:20. Entonces, si uno quiere entender eso, hay un pequeño relato de cómo se desarrolló esto en la primacía papal. De los años 55 a 64, los apóstoles y Pedro escriben a lo largo del Nuevo Testamento que el único fundamento de la congregación cristiana es Jesús. Esteban, un obispo de Roma, uno de los primeros, dijo que los obispos de Roma son los sucesores de Pedro. Pero eso fue rechazado por los otros obispos en ese tiempo. Año 296 al 304, de aquí proviene la primera inscripción conocida donde se usa la palabra papa. Es decir, no apareció sino hasta casi 300 años después de Cristo. Entonces no hay ninguna sucesión interrumpida de la Iglesia Católica hasta Jesús y los apóstoles. Luego vemos al obispo de Roma, Gregorio VII, declarando que el Papa es un título exclusivo para el obispo de Roma. Luego, para el año 1870, el primer concilio vaticano declararon que el pontífice romano es el sucesor del bendito Pedro. Y parte de esto fue para combatir el movimiento protestante creciente, quienes decían no tienen que ser católicos para ser conectados con la iglesia original primitiva. Pero los católicos decían, no, nosotros tenemos las llaves del reino. Entonces, ¿fue Pedro el primer obispo de Roma? De acuerdo a la historia, en sus propias enseñanzas, de acuerdo a la Biblia, se puede decir categóricamente que Pedro no fue el primer obispo de Roma. Tampoco hubo sucesión de obispos desde Pedro hasta este día. Eso no se enseña en ninguna parte en la Biblia. 1 Corintios 3, 9 al 11, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que se me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El Cristo es la Petra, sobre la cual se construye la iglesia. Él es el Mesías de quien Petros habló. Eso era lo que el Señor decía en ese versículo.